palabra. Lo invito a abrir sus Biblias en Lucas, como ya lo habían visto anteriormente, en Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 36. Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 36. La palabra del Señor dice: en esto se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús: haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndole se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídenmelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Amén. El experto en la ley se acercó a Jesús y dice aquí para probarle. Pero si ustedes se fijan en el versículo 25, dice al comienzo: en esto se presentó. Hay otras versiones que dice: he aquí, y apareció el experto en la ley. Ya hay una versión que dice: y se puso en pie y preguntó. ¿Por qué les digo esto? Porque según la mayoría de las versiones que tienen más peso en su traducción, da la impresión que el experto de la ley estaba con Jesús antes en la conversación. Y si ustedes se fijan, por favor, tomen su Biblia y vayamos a la conversación que está teniendo antes Jesús, que apareciera la pregunta del experto en la ley. Y en el versículo anterior podemos darnos cuenta que esta pregunta que le hace el experto en la ley parece razonable. Parece una pregunta razonable si nos damos cuenta qué es lo que pasó antes en la conversación. Y si vamos a Lucas capítulo 10 del versículo 17, fijémonos cuál podría haber sido la conversación que escuchó el experto en la ley. Versículo 17 comienza: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar y serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó.
todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Después en el versículo 23 dice, volviéndose los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Lo que sucede en ese momento es que lo que está viendo el intérprete de la ley, lo que está escuchando, la mayor porcentaje de la conversación que escuchó es el obrar de la iglesia en el reino de los cielos. Porque era la conversación de los 70 enviados por Jesús a hablar de los reinos de los cielos a distintas ciudades. Y cuando este hombre vio lo que estaba pasando, de seguro le chocó. Porque lo que estaba pasando era muy distinto de lo que él había aprendido sobre el reino de los cielos. ¿Qué es lo que vio? Primero, gente muy sencilla, sin mayor educación, hablando del reino de los cielos. Gente que había salido a hablar a otras ciudades y volvía contenta de la oportunidad de haber enseñado del reino de los cielos. Gente que venía dando testimonio de que había reprendido demonios y que los demonios le habían obedecido. ¿Qué más vio? Cómo su maestro Jesús los felicitaba y les confirmaba que aún tenían mayor autoridad para hacer mayores cosas. Veían a Jesús lleno de alegría, alabando al Padre y alabándolo como Padre y Él como Hijo. Entonces, la mayor porcentaje de la conversación que escuchó de seguro este experto en la ley le chocó, porque iba en contra de todo lo que él creía. Entonces, cuando él dice, aparece aquí el versículo que nosotros leímos, el 25, y dice que lo probó, vino a Jesús con una pregunta para probarlo, es porque él de seguro estaba pensando, todo lo que él está enseñando debe de estar mal. Todo lo que está enseñando Jesús debe de estar mal, porque es contrario a lo que yo aprendí. Entonces, para probarlo, voy a ir a hacerle una pregunta. Y fue y le hizo la pregunta. ¿Saben por qué? Porque había dos posibilidades. Existía la posibilidad de que Jesús estuviera equivocado y todo lo que estaba diciendo y todo lo que estaba pasando estaba mal. ¿Y cuál era la segunda posibilidad? Que todo lo que había aprendido el fariseo o el experto de la ley estaba equivocado. Porque la experiencia que quizás él pudo ver en esa situación, él no la vivía. Él no vivía el reino de los cielos, él no había ese gozo, sino había un apego a la ley que era día tras día y que era una carga y una lucha, y estaba viendo gente gozarse y gente con autoridad que había descendido de Dios sobre ellos. Entonces la pregunta parece razonable, porque al parecer lo que estaba pasando ahí le estaba moviendo los cimientos de lo que estaba viviendo. Y le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús, cuando le hacen preguntas, tiene una técnica que la ocupa en varios pasajes. Jesús hace preguntas. Jesús hace preguntas porque Él quiere ver lo que está en el corazón de la persona y también quiere que nosotros veamos lo que está en nuestro corazón. Jesús hace preguntas, versículo 26, Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Le hace una pregunta. Pero si era un experto en la ley, ¿iba a ser una pregunta difícil para él? No.
Jesús le preguntó algo que sabía iba a responder bien, que sabía que iba a responder de la manera correcta, que sabía que él iba a tener seguridad en la respuesta, que sabía que era una pregunta que le iba a dar seguridad de lo que él creía. Y le pregunta, pero en el versículo 27, él entrega una respuesta. Como está escrito, el hombre, como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Llama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben que cuando vi la pregunta de Jesús me acordé de otra persona que también le pregunta a Jesús sobre la vida eterna? ¿Se acuerdan quién más le preguntó sobre la vida eterna? ¿Se acuerdan del joven rico? El joven rico también le pregunta a Jesús sobre la vida eterna. Por favor, vean en Marcos capítulo 10, versículo 17. Lo vamos a ver rapidito para ver algunos detalles similares. Marcos 10, 17. Al salir, Marcos 10, 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo y hincado de la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Este hombre, el joven rico, pensaba que aquí en la tierra podía haber gente buena. Es decir, él se consideraba también una parte de los buenos. Maestro, tú bueno porque yo también soy bueno, porque hay un grupo selecto de gente que puede ser buena. Jesús le dijo al tiro: no hay nadie bueno. Continuemos. Y le dice, le pregunta a Jesús: ¿los mandamientos sabes? Fíjese en los mandamientos que le pregunta: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Jesús le está hablando sobre los mandamientos y no se los dice todos, le dice a algunos. Y de seguro que eran esos que este joven rico se sentía muy seguro de cumplir. ¿Se han fijado cuando nosotros nos comparamos con otra persona? Siempre lo comparamos con nuestras cualidades, porque sabemos que ahí podemos ganar, nunca comparamos con nuestros defectos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él tenía seguridad de estos mandamientos que él pensaba que lo había cumplido bien. Tenía una seguridad personal muy alta y Jesús le pregunta y él responde. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Muy seguro de sí. Muy seguro de que era un hombre bueno, muy seguro de que sabía lo que había que hacer para llegar al cielo. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Me encanta Marcos 10, 21, me encanta, me fascina. Porque le dice: entonces Jesús, mirándole, le amó. Me imagino yo cuando hablo con Jesús y Jesús sabe que le estoy diciendo una burrada y Él me tiene paciencia y me ama. Y es maravilloso Jesús. Dice, mirándole el amor, le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Uno de los grandes pecados que tenía este hombre era su amor al dinero. Su ídolo para él era el dinero. Por eso a él específicamente Jesús le pidió que hiciera eso, porque era el impedimento que se atravesaba para que Jesús o Dios fuera verdaderamente el dueño de su vida, fuera verdaderamente Dios. Lo mismo hizo Jesús
con el hombre experto en la ley. Le hizo una pregunta y después que le hace la pregunta, él responde, el experto en la ley también responde y responde muy seguro de sí mismo. Porque la pregunta pareciera fácil. Saben que muchas veces nosotros también pensamos que tenemos las respuestas correctas. Y muchas veces pensamos que lo sabemos todo. Y muchas veces pensamos que sabemos más que la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia a veces me dice, ya, tú tienes que, cuando te enfrentes a esta situación, tienes que hacerlo así, así y así. Y nosotros decíamos, no, es que eso es para los tiempos de Jesús. Es que ahora es distinto. Es que mi situación es difícil. Y nosotros escogemos cómo reaccionar distinto de la Biblia. A veces no muy distinto, pero si nos desviamos un grado, ya es distinto. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí con el experto en la ley? Le da una respuesta muy buena, se va a Deuteronomio y le dice lo que aparecía en la Shemá, que era una oración que ellos repetían todos los días, y después se va a Levítico y completa con el amor al prójimo, y le da una excelente respuesta a Jesús. Le da la respuesta que a él le daba seguridad de que él sabía lo que salía en la Biblia. Pero a mí me llama la atención algo. Jesús por algo le hizo esa pregunta. Por algo le hizo una pregunta que él podía responder. Porque ¿qué es lo que le dice Jesús en el versículo 28? A ver, ¿qué le dice Jesús cuando él le da una respuesta excelente? El experto en la ley le da una respuesta excelente a Jesús. Y Jesús en el versículo 28 va y le dice algo, igual como le dijo algo al joven rico. Igual como le dijo algo al joven rico que lo destrozó y le mostró lo que estaba en su corazón, también le va a decir algo al experto de la ley. ¿Qué le dice? ¿Ya? Bien, excelente, tranquilo, se lo dice. Anda y haz lo mismo, ve y haz lo mismo, hazlo. Si este experto de la ley hubiera sido normal como los otros fariseos, si hubiera sido uno que no hubiera estado buscando a Dios, si hubiera sido como los demás que nosotros vemos en los relatos de la Biblia, ¿qué hubiera dicho él? Excelente. Y se va. Excelente, porque eso yo lo puedo cumplir. ¿Por qué? Porque los fariseos y los estudiosos de la ley, los saduceos, muchos de ellos pensaban que cumplían todo lo que la ley les pedía. Pero él no se fue, porque tenía dudas. Porque muy en su interior sabía que no estaba cumpliendo lo que le habían enseñado. Muy en su interior sabía que había algo distinto, que había algo más. ¿A usted le ha pasado alguna vez eso? Que han sentido que hay algo más, que esto no puede ser así, hay algo más, y eso lo empuja a avanzar, hay algo más. Yo cuando era muy niño, tenía como 5 años, 6 años, yo pensaba, decía, miraba a mi familia y decía, la vida es crecer, estudiar, tener hijos, trabajar y morirse. A los 6 años. ¡Qué fome! Tiene que haber algo más. ¿Hay algo más? Amén, hay algo más. Hay algo más, hay una eternidad con Dios. Entonces el fariseo sentía que había algo más, o me habían dicho el experto en la ley, sentía que había algo más. Por eso no se fue. Y en su duda se quiso justificar y preguntó, ¿quién es mi prójimo? Saben que hay gente que también siente que hay algo más.
Hay gente que nosotros le hablamos de Dios y dice, no, si Dios no existe. Hay gente que nosotros les hablamos de Dios y dice, no, si Dios existe, pero no está preocupado de nosotros, está preocupado de otras cosas. Hay gente que nosotros le hablamos de Dios y nos dice, no, si Dios es bueno, y cuando yo me muera yo sé que me va a llevar al cielo. O hay otra gente que dice, no, yo soy muy bueno, y Dios de seguro me va a llevar al cielo. Pero a pesar de que nos dicen esas cosas, ellos en su interior sienten que hay algo más. Sienten que lo que están diciendo no es verdad. Pero como aman su pecado, no hacen ninguna pregunta y nos dejan hasta ahí. Pero este experto en la ley hizo una pregunta más. ¿Quién es mi prójimo? Entonces, ¿quién es mi prójimo? Para justificarse, pero ¿cómo hace Jesús? Amándole, le dice el verdadero concepto del prójimo. Y eso es algo que a veces nosotros tenemos una falencia muy grande, tenemos errores de concepto. Y lo que está haciendo Jesús aquí le va a corregir este error de concepto. ¿Por qué? Porque el concepto del prójimo en ese momento, en un experto de la ley, ¿quién era? ¿Era un igual o un mejor? Yo voy a ayudar al que se merece que lo ayuden. Por eso, ¿quiénes fueron los que pasaron de largo? El sacerdote y el levita. No se quisieron detener, miraron y dijeron, si lo toco y está muerto, no voy a poder llegar a descansar a mi casa, voy a tener que hacer la ceremonia de purificación antes de entrar a mi casa. Mejor no lo toco y sigo de largo y me voy caminando tranquilo a mi casa. Es lo que está mostrando Jesús. Entonces, para explicar el verdadero concepto del prójimo que aparecía en la Biblia, pero que ellos lo habían cambiado en ese tiempo, lo que hace Jesús es comparar al verdadero prójimo con un fariseo. El hombre que era enemigo, no eran el enemigo los fariseos de los judíos, pero los judíos lo consideraban su enemigo. Lo consideraban impuro, lo consideraban indigno, lo consideraban invasores de su tierra. Lo consideraban que eran personas que habían cambiado el culto. Y tanta repulsión tenían con los samaritanos que no eran capaces de pisar la tierra donde vivían ellos. Daban vueltas muy largas para no pasar por tierra de Samaria. Y ese hombre Jesús lo compara con el prójimo y actúa como un verdadero prójimo. Veamos el pasaje para ir viendo cómo Jesús nos enseña a actuar como prójimo. ¿Qué dice ahí en Lucas capítulo 10, versículo 33? Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndole se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Si se fijan, ¿qué es lo que está pidiendo Jesús a este experto en la ley? Tienes que ser un prójimo que esté dispuesto a ayudar al que consideras tu enemigo. Tienes que interesarte. No te puedes hacer el desentendido. Tienes que compadecerte, sentir piedad por el que quizás no la merece. Tienes que actuar, sanar heridas, esforzarte, hacer un sacrificio. Estás dispuesto a invertir, inclusive tu dinero. El concepto de prójimo lo está elevando.
El concepto que tenían los estudiosos de la ley, al que Jesús le está diciendo, se lo está elevando. Y si nosotros miramos en Mateo, cuando Jesús nos habla sobre el amor al prójimo, vamos a ver que lo eleva aún más. Por favor, vamos a Mateo, Sermón del Monte, capítulo 5. Versículo 43, Mateo 5, 43, dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Cuando yo me enfrento a mi enemigo, yo digo, yo no me meto con él. Cumplo. Si esta persona me ofendió, si esta persona me dijo una grosería, yo no le devuelvo una grosería ni lo golpeo, cumplo. Soy un buen hombre, estoy haciendo lo que la Biblia dice. Estoy haciendo verdaderamente lo que la Biblia me dice hacer. No. Porque Dios me pide actuar en favor de mis enemigos. No me dice que los evite. No me dice que los juzgue. No me dice que los mire si es que verdaderamente merece o no merece mi perdón. Me dice que los ame. Disculpe lo que voy a decir, no quiero ofender a nadie. Pero quizás muchos piensan en viajar al norte y estar con la gente que no necesita en el norte. ¿Saben que a veces es más fácil ayudar a un desconocido que enfrentarse a alguien que nos ha herido para pedirle perdón o para perdonarlo? Es mucho más difícil acercarse a un familiar que las tensiones están ahí para reconciliar. Es mucho más fácil ayudar a un desconocido que estar aquí con los conocidos y solucionar problemas que Jesús no quiere que estén. ¿Qué nos pide el Señor aquí? Actuar. Nos pide bendecir, hacer el bien, orar por los que nos persiguen y nos ultrajan. Porque nuestro Padre es perfecto y nosotros tenemos que ir a la perfección. Le hago una pregunta. Cuando el experto de la ley sintió cierta duda de que no cumplía la ley y le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le dio un nuevo concepto de prójimo, mucho más alto. ¿Qué habrá pensado el experto de la ley? ¿Estaba seguro que ahora sí cumplía la ley? ¿Qué creen? No. Ahora estaba seguro que no cumplía la ley. Y cuando el Señor nos llama a todos nosotros a amar a nuestro prójimo, Él sabe que nosotros no podemos. Él sabe que lo necesitamos a Él para poder hacerlo. El experto de la ley tenía que darse cuenta que con su fuerza no basta. Todos nosotros, si queremos seguir a Jesús, lo primero que tenemos que entender es que con nuestras fuerzas no alcanza. Para hacer la voluntad de Dios con nuestras fuerzas no es suficiente. Para hacer la voluntad de Dios lo necesitamos a Él. Ese es el llamado que hace el Señor. Ese es el llamado que le hizo a este hombre. Porque Jesús le dijo, ¿cuál de los tres piensas que demostró ser el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, le respondió el experto en la ley. Anda y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Pero si tenía duda de antes de hacerlo, si cuando Jesús le dijo, haz eso, lo que tú me dijiste, hazlo.
Si tenía duda de cumplirlo, ¿por qué Jesús nuevamente le pregunta? Porque Jesús quiere que tengamos seguridad de que no podemos, de que en esta vida solo no podemos, de que seguir a Jesús no podemos. Y eso es lo que necesitaba el experto en la ley, enfrentarse con él. Él no podía, porque cuando nos damos cuenta que no podemos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando todo nos sale mal en los negocios? Cuando las ideas creativas se acaban, cuando las buenas inversiones no llegan, cuando ese contrato que estamos esperando no se concreta y sentimos que ya no podemos hacer nada más, ¿qué hacemos? Caemos de rodillas y le pedimos ayuda al Señor, siendo que eso debería haber sido al principio. Cuando no podemos nada, nos rendimos a Dios. Y cuando nos rendimos a Dios es cuando lo encontramos. Cuando nos damos cuenta que no podemos. Eso es lo que Jesús hizo con este experto en la ley. Y es lo que hace con nosotros. Porque como cristianos, Jesús, el amor al prójimo, lo pone mucho más alto. Por favor, vayamos a Juan 15:12 y veamos lo alto que dejó la vara Jesús para nosotros. Lo alto que elevó el concepto de amar al prójimo. Lo alto que dejó el concepto de entregar ese amor que en nosotros no está. Juan 15:12 nos dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. ¿Cómo continúa, por favor? Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Las personas que más amo es mi esposa y mis hijos. Pero yo no tengo el amor de Jesús para darle. Mi amor no llega a eso. A veces cuando me enfrento a mi familia, me doy cuenta que soy egoísta. Que soy egocéntrico. Y en ese momento tengo que pedirle perdón a Dios, porque el amor que tengo no alcanza. Porque la palabra del Señor me está diciendo que tengo que amar a mi prójimo con el amor que Él me ha entregado. ¿Cómo el amor que Jesús nos ha entregado a nosotros? Un amor perdonador, un amor misericordioso, un amor que no guarda rencor, un amor paciente. ¿Cómo ha sido el amor que le ha entregado Jesús a ustedes? Un amor sacrificial, un amor que tiene un costo, un amor que no está en nosotros. ¿Y por qué Jesús nos pide que amemos con ese amor? Porque cuando querramos amar con ese amor, cuando querramos obedecer la palabra de Dios y querramos amar con ese amor que nos pide, no nos va a quedar una sola alternativa: postrarlo ante el Señor y decirle: Señor, dame de tu amor, porque ese amor no está en forma natural en mí. Solamente viene de ti. Solamente viene de ti. Por favor, veámoslo en Romanos 5:5. Al finalizar la última frase dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor a Dios o el amor al prójimo que está en nuestros corazones es algo que ha derramado el Señor. Entonces, cuando nosotros queremos amar a nuestro prójimo y queremos amar a los que nos han hecho daño, queremos amar a los que nos han herido, queremos amar a los que nos han traicionado, queremos amar a las personas que nos han defraudado, queremos amar a esas personas y no podemos. La palabra de Dios me dice
que Él depositó ese amor a través de su Espíritu Santo. Él lo depositó. Hay que entregarlo. No es nuestro amor, es el amor de Dios. No es nuestra actitud, no es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad. Es el amor de Dios que ha sido derramado por el sacrificio de Cristo Jesús. Pero hay que estar dispuesto a amar con ese amor. Dios nos lo va a dar la fuerza y nos va a dar todo lo que necesitamos. Y muchas veces tenemos que pedírselo. Se puede. Pero hay que estar dispuesto a obedecer lo que Jesús les pide. ¿Hay alguien aquí que quiera amar de mejor manera a su prójimo? ¿Hay alguien aquí que quiera amar a su familia con un amor mucho más alto? ¿Hay alguien aquí que quiera amar a todo aquel que venga por delante suyo, pero con un amor mucho más especial? Pídaselo al Señor. Porque Señor, si usted ya le entregó su vida, Dios ya depositó su amor eterno en nuestros corazones. Pero hay que pedírselo. Porque de nosotros no van a ser. Porque cuando nos damos cuenta del amor maravilloso de Jesús, lo único que nos podemos estar seguros que nuestro amor no alcanza. Lo único que no se agota para dar es amor. Cuando usted decide a entregar el amor de Dios, Dios va a colocar mucho más amor en ese corazón. Pero hay que decidirse. El experto en la ley, Jesús lo enfrentó. Yo soy bien optimista. Yo creo que el experto en la ley y el joven rico van a estar en el cielo. Solo fueron a luchar con su propio fantasma como nosotros luchamos. Pero hoy en día el Señor nos está hablando a nosotros. Queremos amar de mejor manera a nuestro prójimo. Estamos dispuestos a obedecer. Estamos dispuestos a obedecer lo que Jesús nos pide en Mateo capítulo 5, versículo 43 en adelante. Estamos dispuestos. Amén. Entonces los que estén dispuestos y ya sienten que Dios le está hablando hoy día en su corazón, pasen adelante. Pasemos adelante a pedirle al Señor que nos dé ese amor. Porque nuestro amor no alcanza. Hay muchas personas que necesitan no nuestro amor, sino el amor de Dios. Porque solamente con el amor de Dios se van a sanar muchas heridas. No con esto. Lo invito a orar.